Hola de nuevo, vamos por la tercera parte entonces, vamos a analizar otro problema más y vamos a detallar un poco el proceso de resolución. Comencemos. Tenemos la siguiente situación. En el estudio epidemiológico de una enfermedad se tiene el siguiente diagrama. Este que está ahí. Entonces, a diferencia del problema anterior, aquí ya no se da la información en términos de porcentajes de alguna población total. Se da directamente un diagrama de estados con 4 estados y ciertas transiciones entre esos estados con los pesos. Entonces, en el contexto en el que estamos, estos pesos se interpretan como las probabilidades de transición. Por ejemplo, la probabilidad de, estando en el estado S, permanecer allí es 1/2. La probabilidad de ir del estado S al estado E es 1/4, etc. Y esos estados se describen acá, que representan en este modelo. S representa el estado sano o individuo sano. Esto tiene que entenderse de que sano se refiere aquí a que ese individuo o esa población no tiene la enfermedad que se está estudiando. Este es un modelo para una determinada enfermedad. Si el individuo tiene otra enfermedad, no está sano en el sentido común, pero para este modelo se lo considera sano, libre de la enfermedad, es lo que se tiene que entender acá. E corresponde entonces al estado enfermo, ¿okay? O infectado si estamos estudiando una infección. Quiere decir que el individuo o esa población tiene efectivamente la enfermedad que se está estudiando en este modelo. M sub E corresponde a muerte a causa de la enfermedad y M simplemente corresponde a muerte por alguna otra causa. Entonces son los 4 estados que se consideran en el modelo. Fíjense que en el modelo estos dos estados M y ME tienen probabilidad 1 de autotransición, vamos a llamarlo, ¿sí? Esto es consistente con el sentido común, ¿sí? Si un individuo muere, permanece en ese estado, no importa si murió por la enfermedad, como sería este caso, o si murió por otras causas, como sería en este estado aquí. Ok, entonces, por otro lado, entre el estado sano y enfermo vemos que hay una transición de ida y vuelta. Entonces un individuo puede estar sano, puede permanecer sano o morir por alguna otra razón, puede eventualmente enfermarse de la enfermedad que se está estudiando. Una vez que está en ese estado puede permanecer allí, puede morir a causa de la enfermedad o puede morir por otras causas igualmente, o puede recuperarse y volver a estar sano. Entonces esa es la dinámica que se describe aquí. Una pregunta natural es la siguiente: ¿qué porcentaje de la población inicialmente sana podría morir a causa de la enfermedad? Entonces esta pregunta, así como está, se puede interpretar como la pregunta por el estado estacionario, pero la distribución estacionaria del sistema, a largo plazo. Podríamos también hacer la pregunta de qué porcentaje de población, digamos, inicialmente sana estaría enferma en una cierta cantidad de unidad de tiempo. La unidad de tiempo no se especificó tampoco acá, ¿okay? Pero no nos interesa para esta pregunta justamente. A largo plazo nosotros vamos a tener una unidad de tiempo T sub K y vamos a hacer K ir para infinito. Esa es la pregunta matemática que está por detrás de este planteamiento aquí. Y para responder eso nosotros ya conocemos un camino. O sea, necesitamos una matriz de transición que represente esta dinámica y tratar de analizar esa matriz con la esperanza de conseguirlo, ¿verdad?, para poder calcular el límite de las potencias de esa matriz. Entonces, vayamos por ello. Esta es la matriz de transición para este modelo que está aquí. Entonces, recordemos del video anterior cómo se obtenía esta matriz. Las columnas numeradas de 1, 2, 3, 4 se corresponden con estos estados en ese orden como estados de origen, y las filas numeradas de 1 al 4 también se corresponden con los mismos estados en ese orden como estados de destino.
Entonces, digamos, esta entrada que está aquí, 1/8, ¿de dónde viene? Es la entrada 4, 2. Entonces, corresponde al peso de la transición del estado 2 al estado 4. El estado 2, acá en nuestra lista, es E. O sea, estamos acá. Y el estado 4 es muerte por otras causas. Entonces, corresponde a esta transición, que tiene un peso de 1/8. Entonces, este 1/8 es el que aparece aquí. ¿Okay? Acá hay un montón de ceros. Veamos dónde viene este 0 que está aquí. Esta es la entrada 1, 3 de la matriz. Entonces, acá va el peso de la transición del estado 3 al estado 1. El estado 3 es muerte a causa de la enfermedad. El estado 1 es sano. Y eso es imposible. No hay transición de este estado a este, ni a ningún otro. ¿Okay? En el diagrama eso simplemente se ilustra no colocando ninguna flecha. Podríamos haber puesto una flecha con peso 0 también, pero estaríamos sobrecargando sin necesidad. Simplemente sin flecha significa transición imposible y entonces la entrada correspondiente a la matriz es 0. Acá hay otro 0. A ver dónde viene ese 0. Esta es la entrada 3, 1. Entonces representa la transición del estado 1 al estado 3. El estado 1 es sano. El estado 3 es muerte por la enfermedad. Y vemos también que en el diagrama no existe esa transición directa. Que el individuo sano no puede directamente morir a causa de la enfermedad. Primero tiene que enfermarse, que corresponde a esta transición. Y una vez enfermo, eventualmente puede morir a causa de la enfermedad. Bien. Entonces de ahí proviene este 0. Análogamente ustedes pueden analizar el resto del diagrama para convencerse de dónde vienen cada uno de estos números en esta matriz. Entonces ahora lo que queremos es diagonalizar esta matriz, una matriz 4×4. Para diagonalizar, ustedes ya tienen las herramientas, tendríamos que calcular autovalores, ver si tenemos suficientes autovalores, mismo que no los tengamos, puede ser que todavía tengamos suficientes autovectores para obtener 4 autovectores LI y entonces la matriz estaría diagonalizada. Una matriz 4×4 puede ser tediosa ya para trabajar y hallar sus autovalores. Entonces lo que yo quería ilustrarles aquí es cómo explotar la estructura de la matriz y de paso ver cómo se aplica un concepto teórico que ustedes vieron con el profesor Hassim, si no me equivoco, de polinomio característico de matrices triangulares por bloques. Entonces, fíjense la estructura de esta matriz, es justamente triangular por bloques. Y la teoría que estudiaron con el profesor Hassim entonces dice que en ese caso el polinomio característico de esta matriz queda factorizado, como el producto de dos polinomios. Un polinomio característico para esta matriz cuadrada que está acá, pequeñita, 2×2, y un polinomio característico para esta otra matriz, o sea, las matrices bloques en la diagonal. Bien, entonces vamos a llamar a este bloque superior izquierdo. No, el otro es la identidad de orden 2, entonces no voy a agregarle nombre. Entonces lo que dice la teoría es eso que está allí. El polinomio característico para la matriz M queda factorizado como el producto de dos polinomios. El polinomio característico de la matriz A, de este que está acá, por el polinomio característico de la otra matriz bloque, que aquí es la identidad de orden 2, entonces pongo acá P sub I2. Bien. Estos son polinomios de matrices de orden 2. Podemos calcularlo por separado y multiplicarlos. En orden 2 es bastante más fácil el trabajo. Entonces, P sub A de lambda, tomamos aquí esta matriz y hacemos lo que corresponde, le restamos menos lambda I y hallamos su determinante. Es esto que está aquí. ¿Okay? Ustedes fácilmente pueden resolver eso. Sale un polinomio de grado 2 que se puede resolver porque tenemos la fórmula cuadrática para hallar sus raíces. Entonces obtenemos esos autovalores. Estos dos, 1/4 y 3/4, provienen justamente de hallar las raíces de este polinomio. El 1 que está acá es el autovalor o raíz característica correspondiente a este pedazo.
al polinomio característico de la matriz identidad de orden 2 que está aquí. Y tiene multiplicidad 2. Entonces, tenemos 3 autovalores, uno de ellos tiene multiplicidad 2. Estamos en principio con deficiencia de autovalores. Dado que uno de ellos tiene multiplicidad 2, tenemos la esperanza de que nos genere todavía 2 vectores, autovectores LI, para poder analizar la matriz. ¿Okay? Entonces, antes de avanzar a eso, yo quiero recalcar algo aquí. Esto que está acá es importante a la hora de hacer cómputos. Recuerden que para diagonalizar una matriz queremos hallar autovalores y después autovectores. Hallar autovalores tiene que ver con hallar raíces de un polinomio. Eso es un problema computacionalmente difícil. ¿Sí? Piensen ustedes que si el polinomio tiene grado 3, estoy seguro que ya nadie conoce una fórmula cerrada para calcular sus raíces. Existe, pero es bien gorda la fórmula. Hasta grado 4 existe. De grado 5 en adelante no existe una fórmula general. Entonces ahí tienen que echar mano de Ruffini o de muchas otras técnicas o de inclusive cálculo aproximado de raíces para poder hallar las raíces del polinomio, que son los autovalores de la matriz que necesitamos para atacar el problema de autovectores. Pero una vez que tenemos los autovalores, hallar los autovectores es un problema lineal. Si resolver un sistema lineal homogéneo, le aplicamos Gauss o algún otro algoritmo más eficiente inclusive que pueda haber, eso es un problema computacionalmente fácil de resolver. Entonces, quería rescatar un poquito el poder de este resultado teórico, que tal vez fuera de contexto no parecería muy interesante, gracias a la estructura particular que tiene la matriz. En vez de atacar un polinomio de grado 4, atacamos 2 de orden 2. En este caso, uno de ellos es trivial de resolver porque es el polinomio característico de la identidad. Bien, entonces, dados los autovalores, ustedes pueden atacar el problema de los autovectores. Y si tenemos éxito en eso, tendríamos nuestra ansiada factorización de m, que estaría de esta forma. Entonces, efectivamente, esto admite diagonalización. Este autovalor de multiplicidad algebraica 2 genera 2 autovectores LI. Voy a dejar para ustedes que completen las cuentas y obtendrían estas matrices. Entonces, esta es la matriz P, cuyas columnas son los autovectores. Esta es nuestra matriz D, donde aparecen en la diagonal los autovalores que calculamos. Y la matriz P inversa de esta matriz P, que hay que calcular invirtiendo la matriz de alguna forma. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros estábamos interesados en esta pregunta que nos lleva a preguntarnos por la distribución estacionaria. Ya habíamos visto en videos anteriores que eso requiere calcular este límite que está acá. Límite de la matriz m a la n cuando n va para infinito. Ok, hacemos lo de siempre allí, entonces usamos nuestra factorización y pasamos la potencia a la matriz diagonal. Sacamos las matrices constantes fuera y calculamos este límite que está aquí. Entonces este límite se calcula entrada por entrada en esta matriz diagonal. 1 a la n y 1 a la n tienen como límite 1 y aquí estos dos son números menores que 1. Entonces cuando elevados a la n, al tomar límite, el límite es 0. Bien. Entonces haciendo esas cuentas y multiplicando por la matriz P y P inversa obtenemos esta matriz que está aquí, que vamos a llamarle M tilde. Entonces M tilde es la matriz límite de esto que está aquí. ¿Okay? Tiene esas entradas que aparecen acá explícitamente. Ustedes pueden completar esas cuentas y confirmar que efectivamente le da esta matriz. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la matriz límite y necesitamos un vector inicial. Sí. ¿Cuál sería el vector inicial? Fíjense que la pregunta es sobre una población inicialmente sana. Entonces el vector inicial sería de esta forma. O sea, este sería el vector de distribución inicial que nos interesa. Que el vector que nos dice que en el momento inicial de nuestro análisis consideramos que toda la población está sana. ¿Okay? Y entonces
en este diagrama de estado se interpretaría como que el sistema está con probabilidad 1 en el estado S, o sea, sano. Y luego va a evolucionar de acuerdo a la dinámica V sub k igual a m por k menos 1, por V sub k menos 1. Entonces ahí va a empezar el sistema a ir de un estado a otro, eventualmente cayendo al estado m sub e, o pensado como probabilidad para individuos. Un individuo que está en el estado sano va a empezar a transitar por los distintos estados de acuerdo a este diagrama y a la matriz de transición de estados. Entonces tenemos el vector de distribución inicial que se ajusta a nuestra pregunta inicial. Fíjense que si la pregunta cambia, el vector inicial que me interesa puede ser diferente. Yo podría preguntarme cuál es la probabilidad de que una población inicialmente enferma se recupere. Sí, es una pregunta válida. Entonces mi vector inicial sería, por ejemplo, 0, 1, 0, 0. Donde ese 1 en la segunda entrada me está indicando que estoy partiendo de una población inicialmente en el estado enfermo. Okay. Bien, entonces este es el vector que nos interesa para esta pregunta concretamente. Y entonces el vector límite, que es la distribución límite que nos interesa, es el límite cuando n va a infinito de V sub n. V sub n es mn por V sub 0. Y ya habíamos hecho el análisis teórico de esto. Este límite corresponde a tomar la matriz límite que ya tenemos multiplicado por el vector de distribución inicial. Entonces hacemos esa multiplicación. Fíjese que en este caso es simple, ya que este es el vector canónico de 1. Esta multiplicación simplemente es extraer la primera columna de esta matriz. Entonces obtenemos esto que está acá, que es el vector B tilde. Ese es entonces el vector de distribución estacionario correspondiente a este estado inicial. Recuerden que en el primer ejemplito que vimos de la bicicleta habíamos llegado a una conclusión interesante, y era que el vector de distribución estacionaria no dependía del vector inicial. Esa es una particularidad de ese ejemplo. Algunos procesos de Markov tienen esa característica, otros no. En el fondo tiene que ver con la multiplicidad del autovalor dominante con valor 1. Pero ese es el aspecto teórico de cadena de Markov que no vamos a atacar más en este curso, apenas para mencionarles que ciertas características de los autovalores reflejan la situación a largo plazo de distintas maneras. Este es un caso en que hay más de una distribución estacionaria. O sea, depende de la distribución inicial que le damos. Les invito a ustedes que prueben qué pasa si en vez de tomar este vector inicial toman el otro. ¿Sí? El que dijimos que la pregunta que corresponde a la pregunta: ¿qué porcentaje de la población enferma podría recuperarse a largo plazo? Entonces el vector inicial sería el 0, 1, 0, 0. Y ahí sacarían otro vector límite. Bien, volviendo a nuestra pregunta, entonces, población inicial sana corresponde a esta distribución. La matriz límite, esa sí no cambia, multiplicada por ese vector inicial nos da la distribución límite que nos interesa, esto que está acá. ¿Cómo se interpreta ahora este vector? Este vector me da la distribución estacionaria, o sea, la distribución a largo plazo, donde la primera entrada corresponde al primer estado, la segunda entrada corresponde al segundo estado, la tercera entrada al tercer estado, que era muerte por enfermedad, y la cuarta entrada al cuarto estado, que es muerte por otras causas. Bien. Entonces, este 1/6 que está aquí se interpreta como la probabilidad de que un individuo inicialmente sano a largo plazo termine muerto por la enfermedad, o también como la fracción de la población inicialmente sana que terminará muerta por la enfermedad eventualmente. Entonces eso se lee así: un individuo sano
tiene probabilidad un sexto, que es aproximadamente 0,17, de morir a causa de la enfermedad. Y también se puede interpretar como que el 17% de la población inicialmente sana podría morir a causa de la enfermedad. Entonces, esa es la interpretación final. Bien, terminamos con eso. Van a tener materiales prácticos para enfrentar más problemas de este tipo y para que puedan practicar y sobre todo tengan oportunidad de aplicar lo que aprendimos en álgebra lineal para resolver problemas medianamente prácticos, ¿no? Entonces, para concluir, un comentario sobre esa afirmación medianamente práctico. Esto sigue siendo un problema de juguete didáctico, ¿sí? Porque primero que no sabemos cómo se obtiene este modelo en la vida real. En la vida real va a haber un montón de factores que va a tocar simplificar, y simplificar ellos requiere tener experiencia en el campo y muchos otros criterios para decidir qué factores se pueden ignorar, qué cosas hay que considerar. Una vez que se tienen los resultados te pueden saltar a la cara y decirte no, este resultado no tiene ningún sentido, entonces probablemente nuestro modelo no es apropiado, entonces tenemos que volver a alterar el modelo, empezar en el problema, digamos, corregir el modelo de tal forma que refleje mejor la realidad. O sea, todos esos son los tipos de problemas que como ingenieros eventualmente pueden llegar a enfrentar cualquiera de ustedes en el futuro. Y la matemática está metida en el fondo, en el fundamento de las cosas, pero hay mucho más que tienen que considerar para modelar la realidad. Entonces, estos problemitas son apenas para indicarles que una vez que se superaron varias etapas de modelamiento y se obtiene un modelo matemático, cómo se ataca ese modelo matemático en particular con la herramienta matemática que ustedes están aprendiendo ahora. Bien, entonces vamos a terminar allí y gracias por su atención.